30 ingenieros fracasan, pero un campestre lo resolvió en 5 minutos, una verdad brutal. En una tarde gris y sombría, un pulso de incertidumbre azotaba la pequeña localidad de San Jacinto. Las mentes más brillantes de la ingeniería, 30 en total, se encontraban atrapadas en un laberinto de errores y calculaciones. Todo parecía un juego macabroso. Los rostros de los ingenieros estaban pálidos, sudorosos, los corazones latían frenéticamente mientras se miraban entre sí, como si el miedo a fracasar se apoderara de sus almas. ¿Cómo había llegado todo a este punto? La presión era abrumadora. De pronto, apareció Ezequiel, un campestre que no sabía nada de ingeniería, pero con una chispa en la mirada y un aire de desparpajo. Con tan solo un pedazo de papel y un lápiz en la mano, se aventuró en la sala. La tensión era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Los ingenieros lo miraban, con asombro y burlas ocultas, que podía saber aquel campesino entre tanta ciencia. Pero Ezequiel, con su despreocupada seguridad, se puso a dibujar. Se escuchaba como un murmullo creciente, mientras los ingenieros contenían la respiración. ¿Acaso había algo en su simpleza que pudiera desentrañar el vasto misterio que ellos no podían? Inesperadamente, el escaso papel se convertía en un puente entre la frustración y la solución. Poco a poco, la atención se intensificó. Ezequiel no titubeaba. Dibujaba líneas que parecían bailar y fusionarse en una respuesta clara e irrefutable. Esta no era solo su intuición. Era un ingenio simple, pero profundo. Los ingenieros comenzaron a inquietarse, sus labios temblaban al ver que cada trazo de Ezequiel podría ser la respuesta que necesitaban. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras lo haces, aplasta ese botoncito de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El silencio en la sala se tornó en un estruendo ensordecedor de murmullos y exclamaciones. Las miradas de incredulidad se encontraron. ¿Podía aquel campesino haber resuelto el acertijo que los expertos no habían podido? Justo en ese momento, mientras Ezequiel sonreía, una corriente oscura y gélida recorrió el lugar. Una figura desconocida, cubierta en sombras, apareció en la puerta. ¿Quién era? ¿Qué secretos traía? La tensión escaló al máximo. El tiempo parecía detenerse. ¿Qué revelaciones estaban a punto de desatarse? La verdad, brutal y fascinante, acechaba más cerca de lo que nadie imaginaba. Era como si el aire en la sala se hubiera vuelto espeso, cargado de anticipación y miedo. La figura, con su rostro escondido bajo una capucha oscura, se deslizó hacia el centro de la sala. Con cada paso, los ingenieros intercambiaban miradas de inquietud, sus corazones retumbando como tambores de guerra. Nadie sabía quién era, pero todos sentían que su presencia traía consigo un peso ineludible. Ezequiel, con su lápiz aún en mano, no se movió. Había un brillo en sus ojos, una determinación casi palpable. Era un contraste radical con el pánico que reinaba a su alrededor. La figura en la puerta despejó su garganta. El sonido resonó como un trueno. He venido a advertirles, pronunció con una voz profunda y grave que parecía surgir de las sombras mismas. Los ingenieros, atrapados entre la curiosidad y el miedo, apenas podían articular palabras. ¿Advertirnos? ¿De qué? Balbuceó uno de ellos, un hombre con una corbata deshecha por la tensión. La sombra se acercó un poco más, dejando un rastro de inquietud. Su error, el error que han estado buscando, dijo, y por un instante, todos sintieron que un escalofrío les recorría la espalda. «Hable claro», gritó otro ingeniero, su voz saturada de frustración y desafío. La figura se detuvo. En ese momento, el aire vibró con una energía eléctrica. La solución que busca no es más que un espejo de su ineficacia. Ustedes han olvidado lo más esencial de su arte, declaró la figura, mientras una risa seca escapaba de su boca. Ezequiel se sintió como el único al que no le había afectado el caos. La mirada del campesino estaba fija en aquel misterioso ser. A pesar del terror que lo atravesaba,
él sabía en su interior que había algo que desafiaba la lógica en todo lo que sucedía. Incompetencia, continuó la figura, mirando a los ingenieros uno a uno, desnudando sus temores más profundos. Han sido incapaces de ver más allá de sus fórmulas y calculadoras. Han dejado de lado la esencia de la ingeniería. Una ola de susurros y murmullos se propagó entre los presentes. Aquello era un golpe bajo, un recordatorio de que a menudo, en los detalles más simples, reside la verdad de Ezequiel. Por fin alzó su voz. ¿Y cuál es la solución? La atención recayó sobre él, y la figura apagó su risa. La solución, querido campesino, está en lo que crees saber y en lo que en realidad no entiendes. El entorno se tornó denso. Algo pesado se avecinaba, y el campesino sintió como su corazón latía con fuerza. ¿Querrías saberlo?, preguntó la figura, acercándose un poco más, ahora con un destello siniestro en su mirada. Cada ingeniero contenía la respiración, sintiendo que el aire existía entre las palabras no pronunciadas. La tensión era un hilo delgado que podría desgarrarse en cualquier momento. Sí, respondió Ezequiel, movido por un impulso casi visceral, pero justo en ese instante, un estruendo resonó desde la pared trasera. La sala tembló y el ruido de algo cayendo provocó gritos. ¿Qué más podría interrumpir esta confrontación? La incertidumbre invadió las caras de todos. La pequeña comunidad de ingenieros y el intrépido campesino sabían que el momento decisivo estaba cerca, y los secretos comenzaban a emerger mientras las luces parpadeaban. El misterioso ser sonrió, lo que está por venir cambiará todo. Las palabras reverberaron en el aire como un oscuro eco, cerrando el capítulo con una promesa perturbadora, una pregunta sin respuesta que colgaba como un hacha sobre ellos. La sala se sacudió por el impacto, y el murmullo se intensificó. Ezequiel miró hacia atrás, buscando el origen del ruido. Las luces seguían parpadeando, creando sombras danzantes que hacían que la figura de la capucha pareciera aún más amenazante. Cuando sus ojos se encontraron, sintió que un escalofrío recorría su espalda. Aquella figura era tanto un salvador como un verdugo. De repente, una nube de polvo y escombros cubrió la entrada principal, oscureciendo aún más la atmósfera tensa. Uno de los ingenieros, el que había gritado antes pidiendo claridad, comenzó a toser, intentando despejar sus vías respiratorias. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz entrecortada y llena de desesperación. Silencio, ordenó la figura, su voz resonando como un eco profundo a través de la sala. Lo que han creado aquí les ha salido de las manos. Están cerca de un colapso total, una catástrofe que podría costarles mucho más que su reputación. Ezequiel sintió un nudo en la garganta. Sabía que la presión estaba aumentando, así como la necesidad de una solución inmediata. Se volvió hacia sus compañeros, pero sus rostros estaban llenos de miedo y confusión. Miradas perdidas, voces quebradas. En contraste, el campesino se sentía más fuerte. Era curioso, pero sabía que lo que se mencionaba podía, de alguna manera, redimir su propio camino. La figura gesticuló con una mano hacia el fondo de la habitación. Ese es el núcleo de su error. Cada uno de ustedes está demasiado atrapado en sus mentes. La solución no está en las fórmulas, está en la intuición, en lo que sienten, en lo que jamás han querido aceptar. Mientras hablaba, el murmullo del pánico se transformó en un profundo silencio. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Ezequiel sintió el sudor en su frente, y un impulso lo llevó a avanzar hacia la figura. ¿Cuál es el error? ¿Cómo se puede resolver? Las palabras brotaron de su boca, llenas de urgencia. En la creación artificial. La figura se acercó al tablero de proyectos, apuntando a un modelo tridimensional que reflejaba los cálculos erróneos que había estado analizando la comunidad de ingenieros. Habéis olvidado lo más básico, la adaptación, el entorno. No todo se puede calcular. Algunos caminos deben ser recorridos. Ustedes han edificado castillos sobre arenas movedizas. Los ingenieros comenzaron a intercambiar miradas incrédulas. ¿A qué se refiere?, dijo uno de ellos, voz temblorosa. ¿Acaso piensas que podemos empezar de cero? Lo que piensan que conocen no es más que una ilusión, respondió la figura, dejando caer una sentencia como si fuera un rayo. La solución real está dentro de ustedes. Y el tiempo se está acabando. Pronto, todo lo que han construido se desmoronará ante sus ojos. Ezequiel, con un nuevo fuego en su interior, se giró hacia sus compañeros.
No podía permitir que el miedo los paralizara. Esta es nuestra oportunidad. Si escuchamos, si nos unimos, tal vez podamos rectificar esto antes de que sea demasiado tarde, exclamó, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué sabes tú, campesino? Se burló uno de los ingenieros, la incredulidad ardiendo en sus ojos. Pero antes de que Ezequiel pudiera responder, la figura en la capucha interrumpió. Él es el único que puede ver lo que ustedes no ven. A veces, los más sencillos son los más sabios. Necesitan dejar atrás sus orgullos. Las palabras aún resonaban cuando, de repente, se escuchó un nuevo estruendo, más fuerte que el anterior. Una sección del techo comenzó a ceder, y el pánico regresó rápidamente al grupo. Pero en medio del caos que se desataba, la figura continuó, no hay tiempo para dudar. La verdad que buscan pudiera estar al alcance de su mano, pero primero, deben arriesgarlo todo. Ezequiel sintió una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué debemos hacer? Su voz era un ladrido firme y claro en medio del estruendo de caída. La figura se inclinó un poco hacia él, iluminando su rostro con un rayo de luz que caía del halógeno. Debes enfrentarte a tus propios miedos y descubrir la raíz de su error. Hay algo más en juego aquí de lo que imaginas. Justo cuando la figura estaba a punto de revelar el camino hacia la solución, un trozo del techo se desplomó, interrumpiendo la posibilidad de sus palabras. El grito de horror resonó en la sala mientras todos miraban hacia el desastre inminente. Con el polvo flotando en el aire, la tensión alcanzó su punto máximo. Mientras la oscuridad se cernía, la figura desapareció, dejando a todos a merced del caos. Ezequiel, ahora con la adrenalina corriendo por sus venas, se preguntó si realmente había fuerzas más allá de su control, fuerzas que estaban preparadas para desatarse y arrastrarlos a la profundidad de lo desconocido. En ese instante, entendió que la batalla más dura no solo era contra el temor inminente, sino también contra lo que ocurriría si no encontraban la verdad a tiempo. ¿Qué sería lo siguiente en ese juego mortal? El polvo se asentó lentamente, dejando al grupo de ingenieros en un espacio sombrío y claustrofóbico. Ezequiel se agachó, sintiendo el concreto frío contra sus manos. El estruendo había estremecido las paredes, y el aire se sentía denso, como un pesado manto de incertidumbre. Ya no había tiempo para dudar, la figura encapuchada había desaparecido, y con ella, un destello de esperanza. «Salgamos de aquí, es peligroso», gritó uno de los ingenieros, pero su voz temblaba, llena de temor. Ezequiel se levantó, revisando el entorno. La sala estaba hecha un caos, papeles volando por el aire, trozos de maquinaria desparramados, heridos en shock por lo que había acabado de suceder. «No, espera», insistió Ezequiel, su mente trabajando rápidamente. Ese era el momento. «Debemos unirnos». La figura habló de nuestros miedos. Tal vez ahí está la respuesta. ¿Qué error hemos cometido de verdad? Un ingeniero, de cabello desordenado y ojos desorbitados, respondió, pero fue un colapso. ¿Qué respuesta podemos encontrar en esto? Ezequiel sintió que cada palabra que caía de sus labios era como un golpe más, debilitando el ya tambaleante espíritu del grupo. ¿Han escuchado a los pueblos? Ellos entienden el ciclo de la vida. Los ingenieros nos aferramos a fórmulas, pero a veces necesitamos escuchar lo que nos rodea, lo que la tierra nos dice. Ezequiel podía sentir que el eco de sus propias palabras comenzaba a resonar en los demás. «¿Basta?» «No tenemos tiempo para fábulas», interrumpió otro ingeniero, sus brazos cruzados en un gesto de rechazo. «Necesitamos datos, soluciones basadas en la ciencia». Con cada frase, Ezequiel sentía que las paredes del escepticismo se cerraban más alrededor de ellos. Sin embargo, no podía rendirse. «No ahora». «¿No? ¿No ven que es justo la lógica la que nos ha llevado a esto? ¿Desde cuándo las fórmulas nos han salvado de la catástrofe inminente? Debemos reevaluar todo, desde el inicio. Debemos volver a conectarnos con la materia misma, con lo básico». Las luces titilaron antes de apagarse del todo, y el pánico creció como una ola. Ezequiel introdujo una mano en el bolso donde guardaba antiguos apuntes de campos agrícolas. Tenía un pequeño cuaderno donde documentaba sus observaciones sobre la naturaleza. «Esto miren. He estado estudiando cómo las plantas se adaptan, cómo responden al entorno. Quizás, a lo mejor, eso se aplique aquí». Los rostros cansados comenzaron a cambiar de expresión. Podía sentir que comenzaban a cuestionar sus propios dogmas.
¿Y si lo que hemos estado haciendo es ignorar el entorno que nos rodea? ¿Y si en lugar de imponer fórmulas rígidas, consideramos el caos de la naturaleza y su sabiduría? Ezequiel sentía sus palabras fluir con más fuerza, como un manantial al que no se le podía cerrar la llave. Un ingeniero, más joven, iluminó su rostro entre las sombras. Tal vez si viéramos este desastre como algo que puede enseñarnos si experimentamos con lo que tenemos. Exactamente. Ezequiel exclamó, sintiendo que la chispa de la esperanza comenzaba a encenderse entre ellos. Aprender de los errores, volver a empezar desde lo más fundamental. Esto no es solo un fallo, es una oportunidad para construir algo más grande. Pero debemos arriesgarnos. ¿Estamos dispuestos? El grupo se miró, un murmuro comenzó a surgir entre ellos. La idea de transformar su miedo en una fuerza les daba un nuevo propósito. Cada rostro, cada mirada se comenzaba a afilar, el pánico daba paso a una renovada ironía y determinación y justo cuando empezaban a unirse, la sala tembló de nuevo, y el sonido de un nuevo crujido resonó en el aire. Ezequiel sintió que su corazón latía con fuerza. «Debemos hacerlo ahora», gritó con todas sus fuerzas. «No hay más tiempo». Pero antes de que pudieran organizarse, una sombra emergió del polvo. La figura de la capucha regresó, tan repentina como antes habían sentido su ausencia. Esta vez, sin embargo, un brillo extraño iluminaba sus ojos, y Ezequiel sintió que se apoderaba de él una sensación intensa, como si la figura ya supiera más de ellos de lo que se imaginaban. ¿Están listos para enfrentar sus sombras?, preguntó la figura con una voz que resonaba como un trueno lejano. La sala se llenó de un silencio opresivo mientras todos contenían el aliento. ¿Qué más podría sacar a la luz esa misteriosa presencia? La figura encapuchada avanzó un paso, el eco de sus movimientos reverberando contra las paredes agrietadas del espacio. Ezequiel sentía una extraña combinación de miedo y fascinación. Esa voz profunda parecía girar alrededor de su mente, atrayendo sus pensamientos hacia un abismo oscuro. ¿Ese sombras? ¿Qué sombras?, murmuró alguien, entre la incredulidad y el terror. Las que han creado en sus corazones, contestó la figura, ahora más cerca, casi tangible. El miedo al fracaso, la arrogancia del conocimiento sin sabiduría. Ahí es donde reside la verdadera catástrofe. Las luces volvieron a parpadear débilmente, creando un juego de sombras que danzaban en las caras de los ingenieros. Cada destello revelaba la desesperación en sus ojos. Ezequiel, sin embargo, sintió que sus palabras empezaban a tener sentido. ¿No era el miedo lo que los había mantenido estancados? La idea de que la naturaleza, con su caos y su belleza, podía ofrecer una solución se enraizaba aún más profundamente en él. ¿Por qué deberían temer las sombras de su propio ser?, siguió la figura, extendiendo un brazo hacia el grupo. Esas partes de ustedes que han reprimido, que han decidido ignorar para seguir el camino del ingeniero perfecto. Esas sombras pueden ser su mayor aliado si se atreven a escucharlas. No necesitamos esto. Necesitamos soluciones prácticas, exclamó la ingeniero que había interrumpido antes, su voz ahora desgarrada por la ansiedad. No podemos seguir perdiendo tiempo hablando de sentimientos, aquí hay vidas en juego. No hay mayor práctica que entenderse a uno mismo, respondió la figura, su mirada recorriendo a cada miembro del grupo. El caos y la confusión no son enemigos, sino maestros disfrazados. Solo aquellos que sean capaces de aceptarlo podrán hallar la verdad en este desastre. Ezequiel sintió que un sudor frío comenzaba a recorrer su frente. ¿Quién eres tú realmente?, se atrevió a preguntar, su voz resonando en el silencio. La figura se inclinó ligeramente, y las sombras se alzaron en torno a ella como si fueran aliadas en un despliegue teatral. Soy la conciencia de lo que han creado. Aquí, en este lugar, confrontarán lo que han evitado. Un susurro helado recorrió la sala. Ezequiel podía ver la tensión en el rostro de sus compañeros de trabajo, algunas manos temblaban mientras otros apretaban los puños con frustración. Fuera de su control, brotó una pregunta inquietante en su interior, ¿realmente hay una respuesta en nuestras propias sombras? Deberían descubrirlo. Ustedes tienen el poder de cambiarlo todo, de convertir este fracaso en un nuevo comienzo. Pero solo si son honestos con lo que sienten y entienden. Antes de que Ezequiel pudiera pensar en una respuesta, la figura levantó la mano, y el ambiente se tornó crudo y pesado, como una tormenta eléctrica a punto de estallar. Prepárense. Lo que está por venir desafiará sus miedos más profundos.
Un retumbar en el suelo interrumpió el silencio. Ezequiel sintió que su corazón se aceleraba y él gritó: «No podemos quedarnos así. Debemos actuar». Pero su voz se ahogaba entre el creciente ruido, el pánico comenzaba a invadir el aire nuevamente. Entonces, un grito desgarrador resonó. Uno de los ingenieros se desplomó al suelo, sudoroso y pálido, como si hubiera visto un espectro. Ezequiel se lanzó a su lado, su pecho oprimido por la presión del momento. «¿Qué sucede? ¿Qué viste?» «Las fallas, el ciclo está sucediendo de nuevo», balbuceó, su voz quebrada por el terror. «El proyecto. Todo se viene abajo otra vez». Crear conciencia sobre sus propias sombras mientras se enfrentaban a una inminente crisis era, quizás, la respuesta que habían estado buscando. Las luces comenzaron a fliquear de nuevo, y la figura encapuchada observaba con una intensidad perturbadora, como si supiera que el tiempo se les estaba agotando. Ezequiel se dio cuenta de que esto era más que un desastre físico. Era el mismo temor que había acechado a cada uno de ellos, una prueba de su fortaleza. «¿Estamos listos para descubrir lo que esconden esas sombras?», preguntó en voz alta, buscando en las miradas de sus compañeros alguna señal de esperanza, pero justo antes de que pudieran responder, una grieta creciente se abrió en el suelo, mostrando la oscuridad más espeluznante. Ezequiel sintió que se le helaba el aliento. «El final no es una opción», gritó con todo su ser, mientras la figura observaba, impasible, con una sonrisa enigmática, como si supiera que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Serían capaces de enfrentar lo desconocido, o sucumbirían a las sombras que los acechan? La respuesta estaba a punto de revelarse, y Ezequiel no podía evitar preguntarse si el tiempo se les había agotado. Ezequiel no podía apartar la vista de la grieta que se abría con un estruendo inquietante bajo sus pies. Las piezas del rompecabezas que habían estado tratando de encajar se sentían como arena deslizable entre sus dedos. Su mente se debatía entre la necesidad de actuar y el abrumador terror que le paralizaba el corazón. Los otros ingenieros lo miraban, la mirada fija en el abismo que parecía absorber la luz, como si esa oscuridad prometiera respuestas pero también destrucción. «¡Levántate!», gritó Ezequiel a su compañero que aún yacía en el suelo, su rostro pálido como un lienzo. «No podemos rendirnos ahora. Todos nosotros hemos peleado por demasiado para dejar que todo se desvanezca así». Pero el caos oculto en la grieta temblaba con una fuerza ominosa, como si estuviera vivo, llamando a sus miedos a ser liberados. Las luces parpadearon con más fuerza, iluminando el rostro de la figura encapuchada, que permanecía impasible, su mirada fija en Ezequiel. «Ellos se aferran a lo que creen entender», dijo la figura con un tono casi seductor. «Pero las sombras no son solo imágenes del fracaso, son la puerta hacia el futuro». «¿Por qué no se atreven?». «¿Atrevernos a qué?», replicó Ezequiel, sintiendo que su frustración creciera hacia un punto de ebullición. ¿A caer en la locura y la desesperación que nos amenaza? ¿No ven? Esa es la sombra que han creado», continuó la figura, sin alterarse. «Su miedo les ataca desde adentro. Pero si se atreven a cruzar esa línea, podrán enfrentarlo. El caos puede ser el inicio de la verdadera transformación». Mientras hablaba, del interior de la grieta murmuraba un sonido sordo, como un canto lejano, llamando a cada uno de ellos. Algunos ingenieros cerraron los ojos, como si intentaran escapar de la atracción hipnótica de ese oscuro abismo. ¿Qué era lo que se escondía allí? Ezequiel sintió que el aire se volvió espeso, cada respiración era un desafío. «Mira», exclamó uno de los ingenieros, señalando con dedos temblorosos hacia la grieta. Se formaron imágenes en el mismo suelo desgastado, reflejando visiones de sus fracasos pasados. Edificios colapsando, proyectos que nunca vieron la luz, miradas de decepción de sus seres queridos. Cada imagen les azotaba como un golpe, hiriendo aún más esas partes de ellos que juraban haber dejado atrás. «Esto no puede ser real», dijo una mujer, su voz temblando entre la incredulidad y el horror. «Son solo ilusiones». «Lo son», cuestionó la figura, su voz resonando en el eco de la sala. «Cada falla es un espejo de su lucha interna». «¿Qué harán al ver la verdad que tanto temen?». Ezequiel sintió un impulso urgente. Su voz se alzó por encima del resto: «No son solo sombras. Son lecciones». Volvió la mirada hacia sus compañeros, buscando esa chispa de comprensión que parecía haberse perdido. «Si quedamos atrapados en el miedo, nada cambiará. Debemos enfrentarnos a esto juntos».
Demos un paso hacia el caído. Las luces comenzaron a titilar con más fuerza, mientras la figura se hacía más difusa, como si misma estuviera siendo absorbida por la oscuridad. Sin embargo, el canto parecía convertirse en un clamor, un eco de esperanza que brillaba en sus corazones. Todo lo que habían aprendido, cada destello de conocimiento, estaba a punto de ser puesto a prueba. ¿Están listos?, preguntó Ezequiel, una sensación de unidad invadiéndolo. Y antes que alguien pudiera responder, sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a vibrar, como si fueran parte de una sinfonía resplandeciente, buscando abrir paso a lo que estaba por venir. La figura desapareció en un destello, dejándolos una vez más a solas con el silencio. Sin embargo, Ezequiel sintió que ya no estaba solo. Había algo más grande en juego y al mirar a sus compañeros, una nueva determinación cruzó sus rostros expectantes. «Avancemos. Afrontemos nuestras sombras y hagamos que cuenten», gritó, impulsando a todos hacia la grieta, pero justo cuando estaban listos para darlo todo, el suelo tembló nuevamente, esta vez con una violencia que sacudió sus cuerpos, y una risa burlona resonó por todo el lugar. Ezequiel se dio cuenta de que quizás no estaban preparados para lo que se avecinaba. ¿Era la verdad verdaderamente liberadora, o solo conducía a su propio final? La grieta se expandía, y en su interior, nuevas sombras emergían de la oscuridad. Su valentía sería puesta a prueba, pero la pregunta seguía flotando: ¿podrían superar lo que ya había sido revelado, o fracasaría una vez más? ¿Renacerían de sus sombras o serían consumidos por ellas? Solo el tiempo lo diría, y el eco de su decisión comenzaba a resonar con cada latido. La grieta creció, como un monstruo despiadado que se alimentaba del miedo. Ezequiel sintió que su corazón latía con fuerza, cada pulso un recordatorio de lo que había en juego. «No miren atrás. Sigan adelante», gritó, aunque su propia voz temía ser ahogada por el eco de su propio terror. Los rostros de sus compañeros reflejaban una mezcla de determinación y pavor, pero ninguno se movió. El silencio se rompió, una cacofonía de voces surgió del abismo, susurros que prometían respuestas, secretos inconfesables. Ezequiel se acercó, sintiendo que el aire vibraba a su alrededor. Eran ecos de sus vidas, recuerdos entrelazados con el dolor y las pérdidas. En ese momento, la realidad se distorsionó, como si todo lo que habían conocido se desvaneciera. Se hizo un paso en falso, y la grieta se expandió aún más. «Hay que activar el generador de energía», exclamó uno de los ingenieros, su voz resonando con una urgencia que encendió una chispa en el grupo. «Debemos estabilizarlo antes de que sea tarde». Ezequiel asintió, consciente de que sería una carrera contrarreloj. Era el momento de aplicar todo lo aprendido, de confrontar el caos que los rodeaba. Su mente formuló un plan, un deseo ardiente de no sucumbir a la oscuridad. «Todos, dirigidos a la sala de control. Trabajemos como uno solo», ordenó, moviéndose con confianza, arrastrando a sus compañeros hacia la salida. Las luces comenzaron a parpadear violentamente, y el canto se intensificó, transformándose en un grito escalofriante que hacía que las paredes temblaran. Una imagen aterradora se apareció brevemente en el aire. Eran ellos mismos, atrapados en un ciclo interminable de fracaso, condenados a repetir los mismos errores. El sudor se deslizaba por la frente de Ezequiel, pero la rabia contra la desesperación lo empujó a seguir, sus manos en movimiento, golpeando teclas, conectando cables. «Esto no es el final. Es solo el comienzo. No dejen que el miedo les impida avanzar», gritó mientras sus compañeros encontraron nuevas fuerzas en sus palabras. Un estruendo desgarrador resonó cuando una parte del techo se desplomó. Ezequiel cayó de rodillas, pero pudo alzar la vista justo a tiempo para ver cómo uno de sus amigos, un gran hombre llamado Jorge, se lanzaba hacia la grieta, decidido a salvar a aquellos atrapados en su oscuridad. «No, Jorge. Vuelve», gritó Ezequiel, pero el eco lo tragó. La figura encapuchada apareció de nuevo, esta vez más tangible, acercándose con una sonrisa inquietante. «¿Ves la verdadera naturaleza del temor? Se manifiesta en sacrificios, en soluciones que pueden ser devastadoras». Ezequiel sintió una punzada de desesperación, el mundo alrededor de él se oscurecía y el sudor caía como lluvia sobre su piel. «Aprendemos y avanzamos. No cederemos ante esto», gritó mientras se levantaba nuevamente, más decidido que nunca. De repente, un resplandor brillante emergió de la grieta, un rayo de luz que brotaba como un manantial. «Alto el generador. Ahora», ordenó Ezequiel, apretando los botones que permitirían estabilizar su realidad. Justo cuando lo hizo,
la grieta lanzó un grito ensordecedor, y una ola de energía estalló en el aire, arrastrando la figura hacia atrás. Sin embargo, la pantalla del control comenzó a parpadear, mostrando códigos e imágenes desconcertantes que reflejaban los temores más profundos de cada ingeniero. Ezequiel se dio cuenta de que no eran solo sombras, sino una revelación de su verdadero potencial, un recordatorio de lo que eran capaces de lograr. Miren. Estos somos nosotros. La unión de nuestros fracasos es el camino hacia el éxito, exclamó mientras una tensión electrizante flotaba en el aire, invitando a sus compañeros a descifrar lo que estaba ocurriendo, pero en medio de ese momento de revelación, la grieta lanzó un último rugido, y lo que parecía ser una oportunidad de redención se transformó en una amenaza inminente. Tendrían que sacrificar más para sobrevivir, o el destino que habían construido en su lucha sería suficiente para vencer el abismo que se acercaba, con la grieta palpitando frente a ellos. La incertidumbre se cernía sobre el grupo. Aunque se habían acercado al final, la verdadera batalla estaba por comenzar. ¿Serían capaces de enfrentar lo que estaba por llegar y descubrir su verdadero destino, o se perderían en el oscuro vacío que los acosaba? La respuesta quedaba en el aire, desafiando su coraje y su esperanza. El grito de la grieta resonaba en cada rincón de la sala de control, como un latido amenazante que ponía a prueba la fortaleza del grupo. Ezequiel sentía el pánico fluir a través de su cuerpo, pero la determinación había despertado también, una llama que nunca se apagaría. No se dividan. La clave está en trabajar juntos. Insistió, girando hacia sus compañeros, todos acalorados y temerosos. La imagen en la pantalla parpadeaba, cada destello era un recordatorio de sus fracasos, pero también una invitación a conectarse con su verdadera esencia. Hemos superado desafíos antes. Este no va a ser el último, exclamó Ezequiel, sintiendo que su voz empezaba a resonar como un mantre, un eco de fe. Sin embargo, cada segundo que pasaba era un grano de arena que se deslizaba en su contra. Sintió que el aire se hacía más denso y una opresión en el pecho le advertía que el tiempo se acababa. Conecten los sistemas de seguridad. Revienten esa energía. Ordenó, señalando a Carla, una de las ingenieras más brillantes del equipo. Ella se movió rápidamente, sus dedos danzando sobre el teclado, mientras el sudor comenzaba a brotar en su frente. El rugido de la grieta se volvió más intenso, sacudiendo el suelo bajo sus pies. Algo estaba cambiando, el abismo parecía cobrar vida propia, como si tuviese su propia voluntad. Ezequiel. A estas alturas, creo que la única solución es arreglar el generador. No hay tiempo para más, gritó Jorge, ahora de regreso y con una mirada de preocupación. La idea de caminar hacia lo incierto hizo que Ezequiel temblara, pero sabía que no podían aferrarse a la esperanza sin acción. De acuerdo. Dividámonos. Algunos se quedarán aquí para estabilizar la energía, y otros intentaré acceder al generador, anunció, sabiendo que lo que proponía podría ser la estrategia más arriesgada de todas. El zumbido se intensificó y los rostros a su alrededor expresaron en sombras la última esperanza. ¿Y si fallamos? ¿Y si esto solo empeora? Murmuró Carla, su voz temblando. La diferencia entre fracasar y ganar a veces es un solo intento más. No podemos quedarnos parados. Ezequiel parecía no temerle a la muerte, pero le temía a la derrota. La grieta se convirtió en una manifestación de su miedo colectivo. Los trapecistas de la acción se movieron, luchando contra la inercia del terror. Apenas comenzaba a comprender que la salvación no solo dependía de la tecnología, sino de ellos mismos y de su voluntad compartida. Mientras unos conectaban cables, otros buscaban un camino al generador, todo con una urgencia casi palpable. En un instante, Ezequiel sintió el llamado de la grieta, un susurro seductor que prometía respuestas y perdón. No caigan en su trampa, advirtió, la voz firme, pero su propia mente luchaba contra la tentación de sucumbir. Fue en ese momento que la imagen de su familia apareció en su mente, sus risas, sus sueños. Eso era lo que realmente valía la pena. Mientras tomaba impulso para avanzar hacia el generador, una sombra familiar se deslizó a su lado. Era la figura encapuchada, su sonrisa surgió como un eco de sus propios miedos. ¿Realmente crees que el generador puede salvarte? No hay vuelta atrás, Ezequiel. Aquí solo hay oscuridad. Con esa frase resonando como un relámpago en su mente, Ezequiel enfrentó al espectro. La oscuridad que había temido en su corazón se cimentó más fuerte, pero en la lucha interna, una chispa de rebelión se encendió. Esto no es solo el fin. Es nuestra oportunidad de renacer. Gritó mientras se lanzaba hacia el generador y en el último segundo,
justo cuando creía que todo estaba perdido, sintió una corriente de energía primordial fluir a través de él. Su corazón latió con fuerza, un compás rítmico pero poderoso. «Vamos», repitió, mientras el resto de su equipo tomaba el último suspiro en un mar de dudas. La grieta tembló con furia, como si retumbara ante la fuerza colectiva. Pero cuando todo parecía un sinsentido, algo en el aire cambió. Una corrección en el flujo de energía, un brillo inusitado que atravesó la oscuridad y entonces, un destello. En ese instante, un grito de advertencia llenó la sala. ¿Sería ese último esfuerzo suficiente para detener la destrucción, o sería el primer paso hacia un abismo del que no habría retorno? La pregunta quedó resonando en el aire, y lo único que Ezequiel podía hacer era seguir adelante con la esperanza de que la unión y la luz pudiesen superar la oscuridad que amenazaba con tragárselos a todos. La energía vibrante que llenaba la sala de control se intensificaba, como si todo estuviera a punto de estallar. Ezequiel apenas podía escucharse a sí mismo, tanto era el ruido que hacía la grieta en el suelo. Sin embargo, el brillo que había visto antes no había desaparecido. Bajo la capa de caos, ese nuevo destello parecía emanar promesas insólitas. «Apresúrate, Ezequiel», gritó Jorge, su rostro pálido estaba iluminado por la luz parpadeante de las pantallas. «No podemos perder tiempo. Antes de que sea demasiado tarde». Con cada momento que pasaba, la grieta parecía cobrar fuerza, como si se alimentara de sus miedos. Ezequiel dio un paso al frente, decidido a acercarse al generador, cuando de repente, una vibración helada recorrió su espalda. «Cuidado», murmuró Carla, incapaz de apartar la mirada del abismo. Era como si la grieta le estuviera hablando de nuevo, ahora con un tono tentador. «¿Qué tienes que perder? ¿No deseas saber qué hay más allá?». Se mordió el labio inferior, luchando contra la seducción de aquellas palabras. «No tengo tiempo para esto», respondió gritando, sintiéndose dividido entre el deber y la curiosidad. «Enfócate. Lo tienes que hacer». Lo apremió Jorge, mientras el sonido de la grieta resonaba como un eco desesperado en su mente. Ezequiel miró a su alrededor. Cada uno de sus compañeros de equipo mostraba síntomas de desesperación, sus rostros reflejaban cansancio y temor. Sin embargo, algo dentro de él comenzaba a transformarse, una especie de luz que buscaba salir. «Cada uno cumpla su parte», ordenó, y la sala se llenó de un renovado espíritu. Todos se movieron, entrelazando esfuerzos para estabilizar los sistemas y conectar cables en un esfuerzo frenético. Carla y otros ingenieros se enfocaban en las pantallas, mientras Jorge se ocupaba de reavivar el generador, pero en su corazón, Ezequiel sabía que todo dependía de su próximo movimiento. Su mente estaba llena de imágenes de su familia, no podía dejar que la oscuridad los alcanzara. Con un nudo en la garganta, se acercó al generador, prestando atención a todos los signos. «Allá, hay algo en la consola», gritó Carla, señalando con un dedo tembloroso. «Puede ser lo que necesitamos». Ezequiel se levantó de un salto, avanzando como si cada paso fuera de vida o muerte. Su corazón se aceleraba mientras su mirada escaneaba el tablero lleno de luces y perillas. De repente, un estallido de energía provocó que la sala se iluminara al rojo vivo, el sonido era ensordecedor. «Ezequiel», gritó Carla, pero él ya no la escuchaba. En su mente, el eco del espectro encapuchado resonaba, no hay vuelta atrás. Sintió una presencia detrás de él, la misma figura encapuchada, con la sonrisa burlona en el rostro. «¿Piensas que puedes cambiar tu destino? Este lugar es tu prisión». Ezequiel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero no iba a rendirse. «No». Respiró profundamente, recordando el aliento de su hija, el abrazo de su esposa. «Esto no es real». «No te temo». Cerrando los ojos, centró su energía en la consola. El parpadeo de luces a su alrededor creó una sinfonía de colores, como una danza frenética de cada posibilidad. Juntó sus manos y, con un último grito, impulsó su voluntad. En un instante, el aire estalló con un poder indescriptible. Una resplandeciente explosión de luz emergió del generador, empujando a la sombra amenazante hacia atrás. Pero el destello reveló algo más, algo ominoso al otro lado. Frente a Ezequiel aparecieron visiones escalofriantes, una realidad alternada, un mundo donde todo había fallado. La pregunta quedó colgando en el aire como una nube gris.
¿había fallado realmente en el intento de salvar a su equipo, o era solo el comienzo de una larga lucha? Y en ese momento de revelación, Ezequiel se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas estaba por comenzar. El pasado se entrelazaba con el presente de una forma jamás imaginada. La sombra acechante estaba lejos de ser lo que parecía y él debía enfrentarse a su destino. La grieta rugió una vez más. ¿Salvaría a su equipo o caería en el abismo de sus propios miedos? Las respuestas se escondían en la penumbra, y la oscuridad iba a reclamar su precio. Con un estallido de luz, la sala se iluminó con un resplandor deslumbrante, y con ello, Ezequiel sintió que el tiempo se congelaba. A su alrededor, los ingenieros dejaron de moverse por un segundo, los rostros entre la esperanza y el miedo. Cada uno sabía que este podría ser el momento decisivo, la última oportunidad para cambiar el rumbo del desastre inminente. Ahora, Ezequiel. Hazlo, gritó Jorge, mientras los cables iluminados trazaban un mapa caótico de energía que daba vueltas por la sala. Ezequiel apretó los dientes y, recordando a su familia, a los sueños que compartían, extendió las manos hacia el generador. Aquella luz que había visto no solo era un destello, era la puerta de entrada a otra realidad, a otra forma de ver el mundo. Con un rugido atronador, la grieta pulsó, como si quisiera devorarlo todo. Este es el momento de demostrarlo, pensó para sí mismo. Se sintió ligero, casi ingrávido, mientras sus miedos se disipaban. Las sombras envolvían su ser, pero también le daban fuerza. No voy a dejar que me consuman. Un grito resonó a su lado. Carla cayó de rodillas, luchando contra el eco de las imágenes que surgían en su mente. Ezequiel. No podemos quedarnos así, su voz era un lamento desgarrador. Las sombras nos están ganando. No, Carla, dijo Ezequiel, sintiendo que la conexión entre ellos se reforzaba. Son nuestras lecciones, nuestras verdades. Debemos enfrentarlas y unirnos, podemos hacerlo juntos. La figura encapuchada apareció de nuevo, observando, sonriente. ¿De verdad crees que la unión puede salvarlos? Ustedes mismos son el caos, pero Ezequiel se sintió fortalecido. Eso no nos detendrá. El miedo es solo un ladrón de oportunidades, y nosotros no lo permitiremos. Las luces titilaron, y el generador comenzó a vibrar. A su alrededor, Ezequiel vio que sus compañeros se unían, las manos entrelazadas, formando un círculo de apoyo y cariño. Esto es más que ciencia, pensó, es humanidad. La figura se desvaneció, llevándose consigo las dudas que aún podrían haber persistido. Con cada latido, con cada decisión, vamos. Estamos en esto juntos, gritó Ezequiel, paralizando el caos que se adueñaba de ellos. Un sonido resonante brotó de la grieta, un aullido, como si el mismo abismo estuviera sintiendo la presión de su unidad. Ya es tiempo. Arriba, dirigió Ezequiel como un capitán en medio de la tormenta. Con un último esfuerzo, elevaron sus voces al unísono, dejando que el eco de su determinación atravesara las paredes. La explosión de energía reverberó en el aire. La grieta comenzó a cerrar lentamente, el monstruo que los había acechado se dispersaba, dejando atrás solo polvo y fragmentos de sus miedos. Todos, exhaustos pero vibrantes, sintieron que algo se rompía dentro de ellos. Cuando el peligro pasó, lo que quedó era un silencio casi sagrado. Ezequiel miraba a su alrededor y vio cada rostro resplandeciente, aunque cansado. Ya no eran solo ingenieros, habían encontrado su esencia. En ese instante, supieron que habían renacido de sus sombras. Volveremos a construir, y lo haremos juntos, dijo Ezequiel, sintiendo que cada palabra llenaba la sala de esperanza. La figura encapuchada había sido un reto, un recordatorio, y ahora, sabían que estaban a salvo, fortalecidos por un vínculo renovado. San Jacinto no solo había sobrevivido a un posible desastre, había encontrado un nuevo camino hacia el futuro que anhelaban. Las sombras no se desvanecieron, pero ya no eran una amenaza. Eran una parte de su historia. Mientras el sol comenzaba a asomarse a través de las nubes, Ezequiel sonrió, sabiendo que había aprendido algo vital. A veces, el verdadero ingenio reside en la humanidad que compartimos y en cómo cada batalla, cada sombra, puede unirse con luz. Este era solo el principio. Antes de despedirme, tengo que decirte que necesitas suscribirte ahora al canal. No querrás perderte nuestras futuras historias exclusivas que vienen cargadas de emoción. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creciendo. Compárteme tu opinión en los comentarios.
¿Qué crees que le depara el futuro a nuestros valientes ingenieros? Tu voz es crucial para nuestra comunidad y, por último, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.